Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es una comparativa y vamos a hacer como la equivalencia entre cómo se vería o cómo sería unos datos eh, en una tabla y cómo sería en un lenguaje de programación. Bien, pues una tabla es básicamente esto, ¿verdad? Una tabla es esto, tiene columnas y tiene filas y cada una de esas filas representa, nosotros le llamamos tupla y básicamente representa una serie de datos. Es muy común que miren esta representación. Entonces cada uno de estos representa lo que es una tupla, una fila, ¿verdad? Se refiere a algo en particular. Entonces, cada uno de estos en nuestro lenguaje de programación equivaldría a una instancia de un objeto, que eso es lo que vamos a estudiar. Una clase se puede considerar como la extensión de un registro. Aquellas personas familiarizadas con sistemas de base de datos pueden asociar clase e instancias con tabla y registro. Bien, imagínense ustedes, así no lo va a ser tan complicado, que yo quisiera sacar el listado de mis estudiantes. Entonces, a mí que me interesa el estudiante, puedo poner el número de cuenta, puedo poner su nombre, y puedo poner una serie de datos que a mí me interesarían. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, por decir algo. Eh, la ciudad donde reside. Y todos aquellos datos que para mí sean importantes. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo los voy a listar a ustedes. Y voy a empezar con algún voluntario que me dé sus datos. O voy a poner algo aquí medio fake. Ustedes serían como 2015 o 2016 más o menos. Vamos a poner acá Carlos, Alberto, caray. Estoy inventando los nombres, la verdad. Ya, 1995 0101. Eh, vamos a decir que es Tegucigalpa. ¿Sí? Entonces voy a escribir otro. Aquí me lo coloqué en 2. Vamos a decir Fanny Melissa Andino. Fanny nació en el 97 y vive en Comayagua. Y pues aquí puedo continuar con n cantidad de alumnos que yo tenga, etcétera, etcétera. Pero cada una de estas filas me representa lo que es o lo que equivaldría para mí como un objeto o como una instancia de una clase, ¿verdad? Acá tendría otra instancia y así sucesivamente. Entonces, esta tabla a la cual yo podría llamarle fácilmente estudiante, me representaría a mí el listado de los estudiantes de una clase, por ejemplo. Entonces, dicho esto y ubicado ya con esto, pues sigamos adelante. Otra cosa. Este es el registro. Estos son los registros. Están viendo el PDF, me confirman. Porfa. Sí, licenciado. Listo. Al igual que una clase, una tabla define los nombres y los tipos de datos de información que contenga. Ustedes no lo ven acá, pero esta tabla, si yo quisiera definir la tabla, o sea, la estructura de la tabla, yo podría hablar que existe una tabla con los campos
número de cuenta, nombre, fecha de nacimiento y ciudad de residencia. Ahí me estoy refiriendo yo a la estructura de una tabla. Nosotros le conocemos como entidad, pero básicamente lo que es la estructura de esa tabla vendría a ser el equivalente en mi lenguaje de programación como una clase. Entonces, yo podría tener n cantidad de estructuras de tablas. Imagínense que tengo una estructura que se llame curso, una tabla que se llame curso, en donde yo tengo un listado de cursos. Entonces, por ahí tendría ID curso, el nombre, y n cantidad de campos. Entonces, esto para mí, que es una tabla en un en base de datos, yo, el equivalente que tengo de mi lado sería una clase. Ahora bien, ya cuando me voy a los datos, que estos serían los datos, ¿verdad? Estos serían los datos. Cada uno de los registros de ellos o cada una de las filas, para mí, en lenguaje de programación, en objetos, significa una instancia de una clase. ¿Sí? Esta sería otra instancia y así sucesivamente. Creo que ahora sí ya quedó un poco más general. Al igual que una clase, una tabla define los nombres y los tipos de datos de información que contenga. Del mismo modo que una instancia, un registro de esa tabla que proporciona. Los valores específicos para una entrada particular, bueno, esa era seguida, ¿verdad? Un registro de esa tabla proporciona los valores específicos para una entrada particular. La principal diferencia a nivel, esto es importante, miren cuál es la diferencia, ¿ok? Es a nivel conceptual, ¿verdad? Es que las clases contienen métodos, además de las definiciones de datos. En bases de datos, las tablas solamente son eso, tablas para almacenar información. Las tablas no contienen métodos, no contienen atributos, perdón, no contienen métodos. En cambio, en una clase, ustedes ya han podido observar que sí contienen métodos y aparte se pueden trabajar sobre esos datos. Entonces, esa es la diferencia primordial, ¿verdad? Además de las definiciones de datos. Una clase es una caja negra o módulo en el que está permitido conocer lo que hace de la clase, pero no cómo se hace. Hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? O sea, externamente yo conozco los métodos que son públicos. Sin embargo, la implementación o la codificación que tiene eso externamente, yo no sé cómo lo hace. Simplemente sé lo que hace. Ahora, internamente la clase sí sabe su implementación y sabe lo que hace. Una clase es una caja negra o módulo en la que está permitido conocer lo que hace, pero no cómo lo hace. Una clase será un módulo y un tipo. Cada módulo de la clase encapsula los recursos que ofrece a otras clases, sus clientes. Como tipo, describe un conjunto de objetos o instancias que existen en tiempo de ejecución. Entonces, nuevamente volvemos a esto. Tenemos una clase y cuando empezamos a crear las variables, entonces establecemos que es un objeto de la clase a lo que nosotros le llamamos instancia, ¿verdad? Que cuando nosotros hacemos new un nombre de la clase, ese es que estamos instanciando y esa variable es el objeto, ¿verdad? Bien, entonces, acá por ejemplo tenemos una estructura de una clase llamada cuenta. Esa clase eh, pues tiene unos atributos que son servicio, hora, frecuencia y descuento. Y luego acá ustedes pueden observar dos instancias, ¿sí? Que son o esta cuenta y esta otra cuenta, que básicamente es el equivalente que teníamos acá anteriormente, ¿se fijan? Esta es una instancia
esta es otra instancia y esta es otra instancia. O sea que ahí hay tres objetos. S1010, S1010, S40, S2020. ¿Sí? Lo ven acá. Ay, creo que los perdí un poco. S1010 estaba en la imagen anterior, que es esta que está acá. Es esta, S1010. Y tienen S2020, S2020, ¿verdad? Y en S2020, ¿cuántas horas hay? 4.5. ¿Cuántas frecuencias? 6. ¿Y cuánto es cuánto? 10. 4.5, 6 y 10. Entonces, si tuviésemos una tabla, cada uno de esos registros en lenguaje de programación orientada a objetos representa lo que es una instancia de una clase. Entonces, en este caso anterior, tendríamos tres objetos, ¿verdad? Que no se miran acá, pero son tres. Los objetos ocupan espacio en memoria y en consecuencia existen en el tiempo y deberán crearse e instanciarse probablemente a partir de otros objetos. Por la misma razón se debe liberar el espacio en memoria ocupado por los objetos. Dos operaciones comunes típicas son las constructores y los destructores, ¿verdad? Pues esto ya lo hemos hablado anteriormente, creo que en clases pasadas, que un constructor básicamente lo que me hace es que me define cómo se va a crear el objeto y en donde yo puedo decirle que tenga ciertos parámetros o no tenga ciertos parámetros, ¿verdad? Entonces, cuando mando a llamar el constructor, cuando se inicializa un objeto. El destructor se manda a llamar una vez que finaliza el objeto. También puede tener una implementación. Bien, ¿tenemos preguntas hasta ese momento? ¿Vamos bien? Silencio me dice que sí. Ok, esto es ya de una parte de lo que vimos ayer, cuando hablábamos de herencia. ¿Ven? ¿Esta es herencia simple o es herencia múltiple? A ver, esa estructura que ven ahí, ¿es herencia simple o múltiple? Es múltiple, Es múltiple. ¿Por qué es múltiple? porque le hereda tres clases diferentes. Eh, a ver, ¿alguien más que aporte que por qué es múltiple? En realidad es herencia simple, ¿Por qué, Carlos? porque solo están heredando hombre y mujer de una clase que es persona y es persona está heredando en mamífero y así. No todas están heredando en sí. Ok, la definición de esto es que una clase no puede heredar de dos clases o más clases a la vez, porque si no sería herencia múltiple, ¿verdad? Entonces, miren cualquiera de las clases y díganme ustedes si esas clases o una de estas clases que tienen acá en este diagrama, alguna de ellas hereda de dos clases. A ver, insecto de cuántas hereda? De animal, mamífero, de animal, pájaro, de animal. Cada una de ellas solo está heredando de una clase. Persona de cuántos hereda? Persona solo hereda de mamífero. Hombre de cuántos hereda?
solamente hereda de quién? De persona. Mujer, hereda de persona. Entonces, ¿qué sería? Herencia simple, ¿verdad? Este mismo diagrama, nosotros ya, pues en un lenguaje de programación, nosotros lo podríamos traducir. Acá por ejemplo, ponen un pseudocódigo en donde crean una clase que se llama criatura, cuyos atributos son una criatura, o sea, cualquier criatura tiene tipo, peso y hábitat. Y tienen operaciones, crear, predadores, criatura, esperanza de vida y le mandan de parámetro criatura. Acá, por ejemplo, tienen una clase que se llama mamífero, que animal es criatura, ¿verdad? Mamífero, que va a heredar de qué? De criatura. Mire, inherit. Esta es otra palabra para decir que hereda, ¿verdad? Inherit. Nosotros, ¿cómo lo representamos? Con 2 puntos. ¿Qué atributos va a tener el mamífero como tal? Un periodo de gestación. Y las operaciones, pues, las operaciones las va a heredar de criatura. Acá tenemos otro que clase persona hereda de mamífero. ¿Cuáles propiedades va a tener una persona? Nos vamos un poquito más abajo. Pues una persona tiene apellidos, tiene nombre, tiene fecha de nacimiento, tiene país y ahí finalizado. Y así sucesivamente. Entonces, a esta representación que tenemos acá de unas clases de jerarquía o herencia, nosotros la podemos traducir en el lenguaje de programación y ya lo hemos visto como, ¿verdad? Entonces, parte también del ejercicio que hicimos fue eso, ¿verdad? Teníamos por un lado un vehículo y por otro lado teníamos un camión y pues ahí heredábamos de una clase. Bien, más de esto, herencia simple, que ya lo vimos. Me hubiera gustado hacer las preguntas, pero ya lo vieron acá. Solo para reforzar, se pueden fijar que cada una de las clases me puedo ir ascendentemente, o sea, de abajo hacia arriba, ascendiendo, como quien sube una montaña, y puedo ver si las clases heredan solamente una clase. Radio, se fijan, solamente está heredando de audio. Cassette solamente está heredando de audio. Así CD, amplificador también solamente. Audio, a su vez, está heredando de artículo. Video está heredando de artículo y altavoces está heredando de artículo. Entonces, se cumple, ¿verdad? Que cada una de ellas solamente hereda de una clase. Si acá, por ejemplo, ese tuviera como otra conexión, si acá tuviera otra conexión, no tengo para dibujar. Solo este pincelito acá. Si, por ejemplo, este heredara de radio heredada de video, entonces aquí está heredando de dos, ¿verdad? Tanto de audio como de video, ahí ya es herencia múltiple. Herencia múltiple, pues no, en la parte teórica no les viene, chavos. Tal vez solo les pregunten los tipos, ¿verdad? ¿Qué tipos de herencia hay? Pero nada más, hasta ahí. Toda esta parte de acá no, la vamos a obviar. Esto sigue siendo herencia múltiple. Y esto básicamente solo es como una previa de un problema que viene a continuación. Ok, ahora sí. Creo que eso fue como un pequeño repaso de muchas cosas que habíamos platicado. Vamos a ver por ahí lo que son las clases abstractas. Recuerdan que cuando nosotros teníamos clases, yo les había comentado que vamos a tener diferentes tipos de clases. Entonces por ahí teníamos clases concretas, hablábamos también de unas clases bien especiales, las cuales las conocíamos como abstractas, ¿verdad? Entonces si nosotros clasificáramos las clases por tipos o por categorías, perdón,
la clase abstracta sería una de esas categorías. Y una de las características que tiene una clase abstracta es que no se instancia. Entonces vamos a verlo. Con frecuencia, cuando se diseña un modelo orientado a objetos, es útil introducir clases a cierto nivel que pueden no existir en una realidad, pero que son construcciones conceptuales útiles. Estas clases se conocen como clases abstractas. Una clase abstracta normalmente ocupa una posición adecuada en la jerarquía de las clases que le permite actuar como un depósito de métodos y atributos compartidos para las subclases de nivel inmediatamente inferior. ¿Qué quiere decir esto? Si tuviésemos nosotros esta siguiente jerarquía, yo podría decir, ven que es siempre gerencia, ¿verdad? Yo podría decir que impresora para mí será una clase abstracta. Y ya van a ver por qué. Las clases abstractas no tienen instancias directamente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo no le puedo hacer new. Yo no, a una clase cuando la marco como abstracta, no le puedo hacer new. No tiene constructor para eso, ¿verdad? No puedo hacer una instancia de eso. Se utilizan para agrupar otras clases y capturar información que es común al grupo. Sin embargo, las subclases de estas clases abstractas que corresponden a objetos del mundo real pueden tener instancias. Si yo a las clases que heredo no las marco como abstractas, entonces ellos sí pueden tener instancias, ¿verdad? Una clase abstracta, por ejemplo, es coche de transporte de pasajeros. Una subclase es asiento, que puede tener instancias directamente. Sí, creo que es asiento, ¿no? Por ejemplo, coche y coche 2. Una clase abstracta es una clase que sirve como clase de base común, pero no tendrá instancias. Una clase abstracta puede ser una impresora y a su vez yo puedo heredar, yo puedo tener una impresora de chorro de tintas heredando de impresora y una impresora matricial heredando de impresora de una clase abstracta. Puedo tener otra impresora acá de flujo continuo heredando de impresora y así sucesivamente. Sin embargo, esta clase que está acá arriba como clase base no es una clase normal como la hacemos, como la practicamos anteriormente, sino que yo lo marqué como abstract, ¿sí? Cuando yo la marco así, entonces yo no voy a tener instancias del objeto o de la clase impresora, no la voy a tener. Las clases derivadas de una clase base se conocen como clases concretas, que ya pueden instanciarse, es decir, pueden tener instancias. Entonces, ¿cómo se hace esto en C#? Bueno, hay un marcador que se llama abstract, que se coloca inmediatamente antes de la clase, de la palabra reservada class. Recuerdan que cuando nosotros creamos una clase decíamos class y le damos un nombre. Entonces, si nosotros creamos una clase abstracta, nosotros vamos a ponerle la palabra anteriormente que es abstract. La palabra clave abstract le permite crear clases y miembros de clases que están incompletos y deben implementarse en una clase derivada. Hay otro que es sealed, que es esta que está acá, pero en este momento solo vamos a ver esta clase abstracta como tal. Las clases se pueden declarar como abstractas poniendo la palabra clave abstract antes de la definición de la clase. Por ejemplo, esto que tenemos acá. Ven, acá está la palabra abstract. No se puede crear instancias de una clase abstracta. ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Vamos a echar manos a la obra acá. Vamos a crear una carpeta que se llame abstract.
Abstract. Clases abstractas. Abstract. Así, creo que no va a tener ningún problema. Espérense, solo quiero ver cómo se llama la selección para ir con este orden. Clases abstractas 393. Sí, vamos a seguir con ese mismo orden. 3.9.3 clases abstractas. Bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a crear como una clase común y corriente, clic derecho, agregar. Clase. Vamos a marcarla como vamos a ponerle un nombre a este que le vamos a llamar el mismo del libro, impresora, pongamos, impresora. Bien, entonces, si yo quiero hacer una clase abstracta, lo que tengo que hacer es marcarla como abstracta. Abstract. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense que ustedes vienen y ustedes quieren crearse una instancia de esta clase que se llama impresora. Van a ver que les va a generar un error. Vamos acá. Vamos a hacer el using para poder usar eso. Using. Nombre del proyecto. Punto. Nombre de la carpeta. 3. Clases abstractas y ya, estamos ahí. Ahora, si alguien viene y dice impresora y quiere crear un objeto a impresora, ejemplo, es igual a new impresora. Ven que genera un error. ¿Por qué? Porque esta clase está marcada como abstract y las clases abstractas no crean instancias. Más adelante vamos a ver para qué sirven en realidad. Si yo esto lo desmarco como no abstract, o sea, así normal, ahí sí, no hay ningún problema. Ven. Se notó lo que acabo de hacer. Ahora, si la marco así, abstract. Entonces, hey, no me puedes crear como una instancia. Eso es lo que se refiere cuando dice que no se pueden crear instancias de ese objeto. No se pueden crear instancias de la clase abstracta. El propósito de una clase abstracta es proporcionar una definición común de una clase base que puede compartir múltiples clases derivadas. Por ejemplo, una biblioteca de clases puede definir una clase abstracta que se usa como parámetro para muchas de sus definiciones y requiere que los programadores que usan esa biblioteca proporcionen su propia implementación de la clase, creando una clase derivada. Esto nos va a servir mucho cuando entremos al tema de polimorfismo. Ok, imagínense ustedes que yo me estoy creando una familia de clases, por ejemplo, el de las figuras, y en todas ellas yo tengo que calcular el área como tal. Entonces, si recordamos ese ejemplo, ustedes pueden observar que yo coloqué calcular área en cada una de ellas. Calcular área, etcétera, etcétera. En cada una de esas clases yo coloqué calcular área. Bien, con las clases abstractas lo que puedo hacer yo es que esta definición que es común en todas y que todos lo tienen que hacer, todos lo tienen que implementar, yo me puedo crear una clase abstracta
en la cual yo defina solamente el método y que la implementación me la haga quien herede de mi clase. Entonces, de esa manera, yo puedo obligar a que me hagan su propia implementación. Vamos a ver si lo podemos hacer acá, por ejemplo. Bien, quiero que miremos a este primero, porque es un poquito más sencillo y luego hacemos el otro. Ven que acá, él acaba de crear una clase abstracta llamada A. Y acaba de definir un método abstracto también, el cual no tiene ninguna implementación, simplemente tiene la definición del método como tal. Ven, solo dice que ese método no va a devolver nada, se va a llamar doWork y ¿qué va a pasar? Va a recibir de parámetro int. Ahora, quiero que miren acá. Quiero que vean acá. Quiero que vean algo. CDFA. No sale acá. Bien, dejemos esto colgado acá por un momento. Los métodos abstractos no tienen implementación, o sea, no escribimos código ahí, ¿verdad? Solo definimos como una especie de estructura. Por lo que la definición del método va seguida de un punto y coma, que es esto que está acá. En lugar de un bloque de método normal, las clases derivadas de la clase abstracta deben implementar todos los métodos abstractos. O sea que si yo tengo marcado esto y estoy heredando de A, yo lo debo de implementar. Cuando una clase abstracta hereda un método virtual de una clase base, la clase abstracta puede anular el método virtual con un método abstracto. Por ejemplo, este es otro tema. Por ejemplo, acá hay una clase llamada D que tiene este método virtual. Este virtual no lo hemos visto todavía, pero la idea no es tan complicada. Ven que acá esta clase E está heredando de esta clase que se llama D. Sin embargo, esta clase E está marcada como abstract. Entonces, ¿qué pasa? Bien, yo quiero hacer una implementación, perdón, yo quiero hacer una definición de un método abstracto que se llama doWork, pero hay un problema acá. De la clase que heredo, yo tengo una implementación que se llama doWork. Entonces, ¿qué hago yo para eliminar o anular eso? Lo que hago yo simplemente es hacerle un override y darle la definición de mi método. Aquí, por ejemplo, es otro ejemplo, no con una clase abstracta, sino con una clase concreta. F está heredando de E y lo que él está diciendo es un override a doWork, que lo que va a hacer es que va a eliminar esta implementación del padre que yo estoy haciendo acá. Eso es como una aclaración que hacen en general. Esta parte de virtual nosotros no la hemos visto ahorita. Bien, enfoquémonos en esta parte. Habíamos dicho que los métodos abstractos no tienen implementación, ¿ven? Solo tienen una definición acá. Por lo que la definición del método va seguida de un punto y coma en lugar de un bloque de método normal, que el método normal lo encerramos en un bloque entre llaves, ¿verdad? La clase derivada de la clase abstracta debe implementar todos los métodos abstractos. O sea, si yo derivo de A, debo de implementar ese método. Entonces, hagamos lo siguiente. Estábamos acá con impresora, la marqué como una clase abstracta. Voy a crearme la definición de un método public abstract. Vamos a decirle que void y le vamos a decir como el que tenemos en el libro.
que se llama inyectar tinta, pongámoslo, tinta. Voy a recibir como parámetro, digamos, la cantidad de tinta que voy a inyectar. Ven. Entonces, en esta parte de acá, ¿qué acabo de hacer? Acabo de crearme un método público abstracto con su definición. Sin embargo, en ningún momento yo estoy haciendo una implementación acá. ¿Por qué? Porque las clases abstractas no implementan código. Si yo quisiera hacer esto, inmediatamente me va a saltar una excepción diciéndome, hey, las clases abstractas no contienen o no tienen cuerpo. No se puede declarar estas dos llaves que acá porque no puedes hacer código en una clase abstracta. Entonces, ahora bien, si yo me hago una clase concreta, vamos a llamarla y una impresora matricial que hereda de impresora. Impresora matricial. Si vengo yo y impresora matricial, quiero heredarla de una clase que es abstracta, la cual se llama impresora, van a ver que me está exigiendo en este momento el qué, hacer la implementación del código de impresora que yo he definido anteriormente, que se llama inyectar tinta y que lo marque como abstracto. Bien, entonces, ¿cómo pasa eso? Yo estoy en la obligación de hacer un override sobre ese código. ¿Y cómo se hace eso? Public override. Y va a ser el nombre de ese método. Entonces, con eso, yo tengo que hacer mi implementación. Entonces, vamos a poner un mensaje. Console.writeLine. Y le vamos a llamar inyectar tinta a la impresora matricial. Le voy a colocar cuánto es la cantidad que estoy ingresando. Simple mensaje, ¿verdad? Solamente para que sepa que está haciendo ese código. Bien. ¿Se entendió qué fue lo que pasó acá? Sí, Lick. Ok. Bien. Solo para dejarlos así como un poco picados, me voy a hacer otra clase a la cual voy a llamar impresora flujo continuo, ¿verdad? Llamémoslo así. Solo como ejemplo didáctico, pero bueno, no sé si estoy equivocado. Y voy a heredar de una clase abstracta que se llama impresora. ¿Qué va a pasar acá? Me va a obligar a sobreescribir o hacer una implementación sobre los métodos que yo marqué como abstractos en mi clase impresora. Ven, entonces voy a hacer lo mismo acá. Ven que me obligó, ¿verdad? A sobreescribir esto. Si yo no hago esto, él de hecho me tira un error. Y me dice, hey, vos estás heredando una clase abstracta y no me estás implementando los métodos. Tenés que implementarlo. Impresora flujo continuo no implementa el miembro abstracto heredado de impresora inyectar tinta. Entonces, hey, voy a implementar porque estoy obligado a hacerlo. Public override porque lo voy a sobreescribir. Inyectar tinta
y lo sobrescribo acá y le voy a llamar console.log perdón, console.writeLine. Voy a poner un mensaje inyectando en la impresora de flujo continuo y le voy a poner la cantidad que me mandan. Estamos bien ahí, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a programa. Pregunta, ¿de impresora de flujo continuo me puedo crear una instancia de una clase? De impresora de flujo continuo me puedo crear una instancia de una clase de esta. Bien, les respondo. Sí, sí podemos porque es una clase normal, ¿verdad? Una clase común y corriente. Entonces puedo crearme acá impresora matricial. Impresora 1 le voy a llamar. Es un new impresora matricial. ¿Qué creen que va a pasar cuando yo mande a llamar a impresora 1 y le diga inyectar tinta 5? ¿Qué va a pasar? Se va a imprimir un mensaje, ¿verdad? Inyectar tinta a la impresora matricial. No sé por qué. Cantidad. No sé por qué no me escribió esto. ¿Será que no le está gustando? Espérenme. Acá. Sí, me estoy confundiendo con otro lenguaje de programación, me disculpo. Inyectar tinta a la impresora matricial en 5. ¿Sí? ¿Estamos bien? Si yo me creo otro objeto, aquí en Program C, otro objeto, y ese objeto le llamo impresora flujo continuo, y le voy a llamar impresora 2. Es igual a new impresora de flujo continuo. ¿Qué mensaje me va a tirar en pantalla cuando le diga inyectar? Me va a decir, hey, estoy inyectando tinta en la de flujo continuo, ¿sí o no? El mismo error tengo acá. En la de impresora matricial metió 5 y en la de flujo continuo metió 10. Ven, entonces voy a hacer algo y quiero que presten mucha atención porque quiero que ustedes me digan qué fue lo que pasó ahí. Impresora. Quiero que asimilen bien eso. Tengo una variable de tipo impresora genérica
y le he llamado impresora genérica. A impresora genérica le estoy mandando una referencia de mi objeto impresora 2. Impresora genérica en ningún momento tiene una implementación de inyectar tinta. Ven acá. No lo tiene para nada, ¿verdad? Bien. Sin embargo, como yo le estoy pasando un objeto de referencia que hereda y aparte está implementando los métodos abstractos de ella, que en este caso es inyectar tinta, yo le estoy pasando esa referencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tomar la implementación que tiene impresora 2, que en ese caso va a ser impresora de flujo continuo. Entonces, ¿qué mensaje me mostraría? Me va a mostrar el mensaje de la de flujo continuo. Ahora, ¿qué pasa acá si yo ya no le mando como referencia impresora 2, sino que le mando impresora 1? ¿Qué mensaje me va a mostrar en estas líneas de código de acá? Me va a mostrar el mensaje de impresora matricial. ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí lo que está pasando es que inyectar tinta se comporta de acuerdo a la implementación o a la referencia que yo le estoy pasando de clases concretas. ¿Por qué? Porque ambas clases concretas, lo que ha sucedido es que una vez que ellas han heredado de una clase abstracta, ambas han sobrescrito el método inyectar tinta. Ambas lo han hecho. Cada una tiene su propia implementación, pero ambas han cumplido con esa implementación y ambas tienen la misma estructura. Entonces, esta inyectar tinta que tengo acá se comporta de acuerdo a la referencia que yo le mando. A eso se le conoce como polimorfismo, que es la capacidad de que un método se comporte de distintas maneras. Y aquí nos quedamos.